Buenas tardes, bienvenidos. Ahí está transmitiendo. Ahora sí, estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Martín David, asesor técnico de Puratos Argentina. Y hoy estamos transmitiendo desde casa. Vamos a hacer estos tremendos croissants. Bienvenidos, ahí veo que se van conectando. Gracias por estar, comunicarse. Gracias a todos los que nos ven, tanto de Buenos Aires como de toda la Argentina. He leído muchos comentarios. También nuestros hermanos de Latinoamérica, de Chile, de Perú, de Uruguay, Paraguay, Colombia, Costa Rica, México y también desde España. Así que gracias también por conectarse, por estar presentes. Hoy vamos a trabajar un poco con este clásico francés que es el croissant. Vamos a hablar un poco y cómo Puratos nos va a ayudar a hacerlos. No se queden con ninguna pregunta, ¿sí? Escríbanla, que está Juan Straceri, a quien le mando un gran saludo, y les va a ir contestando a las preguntas que vayan escribiendo. Y cualquier cosa, si queda algo en el tintero, después nos mandan un mensaje por privado. Entonces, como les decía y como han visto publicado, hoy vamos a hacer croissant, ¿sí? ¿Qué es el croissant? Croissant es un tipo de pastel, de viennoiserie o de producto de panadería, ¿sí? Muy clásico francés, que es laminado, ¿sí? Que ya hemos visto varios productos laminados, así que vamos a repasar un poco qué es esto, cómo se hace, y vamos a ver algunos puntitos y algunos tips para que les salgan así tremendos. Mirá, miren lo que es este croissant, súper livianito, lindo, bien dorado y, ¿sí? ¿Ve? Súper laminado. Y eso es gracias a los productos de Puratos. Obvio. Así que vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a arrancar con estos tremendos croissants, ¿sí? Como les decía, es un producto de panadería laminado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una masa que tiene levadura, ¿sí? Es una masa entonces que va a fermentar. Y laminar, ¿qué es esto? Colocar una materia grasa entre la masa de levadura y plegarla para lograr un hojaldrado, o sea, capa de masa, capa de materia grasa, capa de masa, capa de materia grasa. Por eso se ven después esas de hojaldrado, esas hojitas o ese laminado, ¿sí? Entonces estos productos cuando vayan al horno van a crecer no solo por la levadura que tiene la masa, sino por el efecto también de este laminado, ¿sí? Como si fuera un hojaldre. La diferencia con un hojaldre común es que el hojaldre no tiene levadura y la masa de croissant, de factura, de viennoiserie, sí. Esa sería la diferencia de esto, lo que vamos a hacer hoy. Entonces corro un poquito estos croissants, después los volvemos a ver. Y vamos a hablar de cómo se hace esta masa. Es una masa bien tradicional con la ayuda de Puratos, ¿sí? Como les decía, esto es muy típico francés, pero cada vez se ve más en todos lados. Nosotros en Argentina tenemos la prima hermana del croissant, que es la media luna, de ahí viene. La diferencia tal vez con el croissant francés es que es más dulce y un poco más apretadita la miga, pero es laminado también. Media luna también la conocemos en Chile, en Paraguay, en Uruguay. Y en Perú, Venezuela, Colombia, le dicen cachitos, si no me equivoco. Así que es más o menos similar. El croissant es muy típico francés, pero en realidad tiene su origen en Austria, en la ciudad de Viena. Y croissant significa creciente, ¿sí? Que viene del cuarto creciente, un estadio de la luna, que sería el cuarto de luna, cuarto creciente, por eso nosotros después le pusimos media luna, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para hacer estos tremendos croissants? Harina, ¿sí? Yo te voy a pasar la receta por 1 kilo para que vos después cuando lo hagas, tanto si lo haces en tu casa como seguramente nos están viendo muchos panaderos, pasteleros, puedas agrandar o reducir la receta, ¿sí? Es más fácil si te lo paso por 1 kilo. Si te llega a faltar algo, te perdiste algo, quédate tranquilo que este video va a quedar por 24 horas en la historia
Y también puedes encontrar la receta en nuestra web, ¿sí? www.puratos.com.ar. También vamos a subir el video a nuestro canal de YouTube, así que si te queda alguna duda, lo encontrás por todos lados. Y Juancito está ahí contestando por si acaso, ¿sí? Entonces, 1 kilo de harina, vamos a utilizar, ahí les acerco, 20 gramos de sal fina, 80 gramos de azúcar, levadura, ¿sí? Yo estoy usando Oquedo Brown, Oquedo marrón, que es nuestra levadura seca. Para este kilo voy a usar 16 gramos, ¿sí? La ventaja de usar Oquedo marrón o Oquedo Brown es que está pensada y está formulada para masas con un contenido un poquito alto de azúcar, ¿sí? Como acá tenemos un poco de azúcar, va a fermentar mejor. Como también tenemos sal, podemos usar la red, o la roja, así que cualquiera de las dos vienen bien. 16 gramos de Oquedo. S500 factura, ¿sí? Es nuestro mejorador para productos de panadería y para laminados. Está pensado justamente para hacer este tipo de productos, como croissant, facturas. Ahora vamos a hablar de qué te aporta, pero vamos a colocarle 10 gramos de S500 factura y 20 gramos de Sapore pan francés. Sapore es nuestra línea, ya seguramente lo han visto, pero por si no sabes, Sapore es nuestra línea de masas madre seca, en polvo, inactiva, ¿sí? No va a fermentar, acá va a fermentar la levadura, pero sí le va a aportar un gran sabor, ¿sí? Sobre todo porque está hecha, Sapore pan francés está hecha con una masa madre de trigo que va a recrear el sabor y el proceso de una esponja, ¿sí? Sin hacer esponja, sin usar masa madre, pero nos va a dar todo ese sabor. Y por último, 50 gramos de Mimetic 32, que es nuestra materia grasa premium. Esto es para hacer la masa. Después vamos a usar 500 gramos de Mimetic, pero para laminar, ¿sí? Entonces, esto vamos a colocar, y agua, que me olvidé, ¿sí? Medio litro, 500 centímetros cúbicos de agua. Esto vamos a agarrar, lo vamos a poner todo junto en la amasadora y lo vamos a amasar 4 minutos en velocidad lenta y 3 a 4 minutos en velocidad rápida. Si no tenés amasadora rápida, lo puedes hacer en lenta. Si están haciéndolo en casa, también lo pueden hacer a mano, ¿sí? Lo que van a evitar es colocar la levadura desde el inicio, ¿sí? Van a agregarla 10 minutos antes de finalizar el amasado, ¿sí? En velocidad lenta, en una amasadora lenta, el tiempo va a ser un poco mayor porque es solo lenta, pero se puede hacer igual, ¿sí? Una vez que tenemos la masa lista, la vamos a estirar, ¿sí? Y el croissant, ¿qué es la particularidad que tiene? Es que el tradicional tiene una fermentación, o sea, un proceso bastante largo, ¿sí? Una receta muy tradicional francesa. Desde que yo inicio la masa hasta que puedo cocinar el croissant pueden pasar 3 días, ¿sí? Con Puratos te ayudamos, te solucionamos la vida y lo podemos hacer de manera directa, ¿sí? Al utilizar Mimetic y S500 factura, ¿sí? Podemos hacer un proceso en directo, ¿sí? Entonces no es necesario tanto tiempo de reposo, ¿sí? ¿Qué te va a aportar S500? Va a hacer que la masa no tenga que estar tanto tiempo esperando para relajarse. Te va a ayudar a relajar, te va a dar un mayor volumen, ¿sí? Mirá lo que es este croissant, súper livianito, por lo tanto te va a rendir mucho más la masa, vas a tener más piezas. Y sobre todo te va a dar frescura, ¿sí? Vas a tener productos frescos por más tiempo. Entonces te viene muy bien. Y en casa vas a deleitar a todo el mundo también si lo haces. Entonces S500 está pensado justamente para dar mayor volumen, para que los reposos sean mucho más cortos. Se puede trabajar en directo o con un proceso retardado en frío o para precocido congelado también. Entonces reducimos cantidad de masa porque nos va a dar buen volumen. Podemos reducir cantidad de materia grasa, en eso nos va a ayudar también. Y en la cantidad de vueltas el proceso va a ser mucho más sencillo y más rápido, ¿sí? Una vez que tengo la masa, la estiro en forma de rectángulo y la voy a así dejar descansar en lo posible en freezer. Si no tenés freezer, se puede dejar en heladera, ¿sí? Pero más o menos 20 minutos. Si tenés freezer, mejor, ¿sí? Porque va a estar bien relajada, pero no va a perder
fuerza la masa, va a tener una buena plasticidad para empastar. Entonces, tengo la masa y tengo Mimetic. ¿Qué es Mimetic? Mimetic es nuestra materia grasa premium, ¿sí? Especialmente formulada para laminar, para hacer este proceso de hojaldrado, ¿sí? Porque tiene muy buena plasticidad y a su vez tiene masa madre incorporada. Masa madre para dar sabor, o sea, no usamos saborizantes artificiales. Y esa masa madre te va a dar un sabor lácteo, muy similar a la manteca. Otra de las ventajas de Mimetic es la plasticidad y la otra es que es muy sencilla de utilizar porque va a ser muy parecido a trabajar con una margarina, ¿sí? Pero una vez que esto se hornee va a tener un punto de fusión de 32 grados que es muy similar a la manteca. Entonces, entre ese punto de fusión más el sabor natural de la masa madre vas a tener una sensación totalmente a manteca, ¿sí? Con la practicidad de utilizar Mimetic, que en el trabajo sería muy similar a utilizar una margarina, ¿sí? Es una mezcla de aceites especiales que no son hidrogenados, por lo tanto es mucho más saludable, es 100% vegetal, no contiene colesterol, por lo tanto te la recomiendo. Entonces vamos a armar esta masa, ¿sí? Este pastón. Yo tengo estirada entonces la masa y relajada en frío en forma de rectángulo, ¿sí? Voy a correr un poco los ingredientes que me quedaron por acá y vamos a hacer el pastón, ¿sí? Vamos a empezar a laminar. Coloco un poquito de harina en mi mesada y colocamos la masa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Sí? Entonces tengo estirada mi masa en forma rectangular. Yo acá tengo una cantidad chica, ¿sí? La receta que te pasé sería el doble. Esta es la mitad de la receta. En total, entre la masa más la materia grasa, una vez que terminemos de laminar la masa, te van a quedar casi 2 kilos 300, 2 kilos 400, o sea que es muy rendidora. Bien. Y tengo Mimetic, ¿sí? Que yo lo que hice fue ya cortar la cantidad que necesitaba y la hice un poco más chica porque la receta es más chica. Pero acordate que viene en placas de 2 kilos, entonces si lo vas a hacer en tu pastelería, en tu panadería, lo puedes usar directamente. Bien, entonces ya lo hemos visto, pero para los nuevos vamos a hacer este proceso de laminado, ¿sí? ¿Qué hice? Corté la materia grasa de manera que me pueda quedar en el centro, ¿sí? Y la pueda encerrar como una especie de sobre, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí? La coloco en el centro, ves que no queda espacio ni por arriba ni por abajo, no sobra masa, ¿sí? Muy prolijito, ¿sí? Cuanto más prolijo seas para el laminado, mejor, ¿sí? Eso va a hacer que la masa tenga un correcto laminado, que después desarrolle bien y que cuando cortes ese croissant queden esos alvéolos increíbles. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar nuestra masa, encerrar esa materia grasa, ¿sí? Mimetic, dentro de la masa de levadura, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, ¿ves? A ver si se ve ahí. Tenemos masa, Mimetic, masa, ¿sí? Esto es el pastón. Este es el pastón. Lo que tenemos que hacer ahora es estirar y empezar a plegar para tener más cantidad de capas finitas, ¿sí? Capa finita de masa y capa finita de Mimetic. Al tener una excelente plasticidad, la materia grasa no se va a romper, ¿sí? Por lo tanto va a quedar bien parejo. Si se rompe, se generan como islitas de materia grasa, el laminado queda mal y después se deforma la pieza y hay partes que quedan apelmazadas y otras que entonces no queda lindo y sobre todo que después tenemos un producto que no está bien formado. Entonces es súper importante este proceso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estirarla. Estirarla, siempre vamos a estirarla en sentido, podemos cerrar aquí en los bordes o no, eso es muy a gusto para el que está acostumbrado a laminar. Esto se hace mucho en las panaderías, generalmente con sobadora
o con laminadora, pero bueno, en casa lo hacemos con el palote, con la menor cantidad de harina posible, ¿sí? Solo para que no se me pegue a la mesa bueno, en la sobadora o laminadora. No exageres con la cantidad de harina, ¿sí? Porque eso después queda entre medio y hace que el laminado no quede bien, ¿sí? Entonces estiramos más o menos de 1 centímetro de espesor, poquito menos, ¿sí? Si tenés laminadora podríamos llevarlo a 7 milímetros, ¿sí? Que queda muy bien. Y acá tenés dos posibilidades, dos maneras de hacerlo. Generalmente yo doy 3 vueltas simples, ¿sí? Pero hay muchos que dan 2 vueltas dobles. De una manera u otra llegamos a la misma cantidad de capas. Te voy a mostrar, ya que está, cómo es una vuelta simple, ¿sí? Lo que voy a hacer es dividir mentalmente mi masa en 3 y plegar hacia el centro, ¿sí? De un lado y del otro. Esa sería una vuelta simple, ¿sí? Si la vas a hacer así son 3. Si no, puedes dar una doble. Ahí lo que voy a hacer para dar una doble es estirarla un poquito más. ¿Sí? Ahí sí o sí tiene que ser un poquito más baja. Y acá lo que tengo que hacer es ir hasta casi 3/4 de la masa y esta parte encerrarla ahí, ¿sí? Como que uno los dos puntos de la masa, los dos extremos de la masa en el centro, más tirando hacia un costado. Una vez que lo tengo de esta manera, pliego sobre sí misma, ¿sí? Ahí va. Esta entonces es una vuelta doble. Si voy a dar doble, doy 2 dobles, ¿sí? De una manera u otra obtengo las mismas cantidades de capas, ¿sí? Porque una doble sería como si estuviera dando una vuelta y media simple, ¿sí? Entonces tengo la misma cantidad de capas. Esto, al usar ese 500, si la masa relajó, yo puedo darle la otra vuelta, ¿sí? De una sola vez. Cuando dé todas las vueltas, la dejo descansar, ¿sí? Para poder estirar y cortar. Entonces, ya me evité un montón de tiempo. Ahora si vos querés hacerlo con más tiempo, dejarla en cámara, se puede tranquilamente. La puedes dejar en cámara de frío, en la heladera, y estirar y cortar recién mañana, ¿sí? Y lo puedes dejar fermentar y cocinar, o armar el croissant y cocinar al otro día. De todas las maneras se puede, ¿sí? Entonces, estiramos la masa. Yo tengo una un poco adelantada, que ya la estiré, ¿sí? Y cortamos triángulos, ¿sí? A diferencia de la media luna, el triángulo del croissant, ¿sí? El vértice superior es mucho más largo, ¿sí? Generalmente el de la media luna es un triángulo equilátero, ¿sí? O sea, de todos los lados iguales. Y en el caso del croissant, sí, es un isósceles, es un triángulo que es un poco más largo que la base, ¿sí? Entonces estiramos fino, ¿sí? De 3,5, 4 milímetros, ¿sí? Porque la verdad te va a dar muy buen volumen. Lo podemos cortar, medir con regla, ¿sí? Lo ideal es que este tipo de viennoiserie, de producto, es muy delicado, entonces que queden más lindos. Puedes hacerte un modelito de triángulo, puedes usar una bicicleta, ¿sí? Ahí te voy a mostrar las dos cosas, ¿sí? Esta es la bicicleta, que son rodillitos. Voy a marcar la base de nuestro triángulo de 10 milímetros y de 24 a 28, depende del gusto, de alto, ¿sí? Si no, podés hacerte una plantillita, ¿sí? Con un cartoncito te haces un triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer una vez que estiramos es liberar el hojaldre, ¿sí? Cortar los bordes para que la pieza quede bien formada. Si no, acordate que en esos bordes están los dobleces y no desarrolla después bien el hojaldre. Entonces cortamos los bordes, ¿sí? Si vos trabajaste prolijo,
no vas a tener muchos recortes, ¿sí? Es menor desperdicio. Si no, después lo puedes obviamente recuperar, hacer otro tipo de viennoiserie. Entonces marcamos. Yo voy a marcar los 10 centímetros de base con la bicicleta y en el medio para poder cortar los triángulos. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sencillo, ¿sí? Lo ideal es que queden prolijos. Mira. ¿Sí? Súper bien. Esto lo que va a hacer antes de formar es dejarlo relajar, ¿sí? Como esto está recién estirado, lo vamos a dejar relajar 5 o 10 minutitos, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas formar el croissant. Yo tengo unas ya cortadas. ¿Ves que es mucho más largo dos de los lados que la base? ¿Sí? Entonces, vamos a mostrar cómo se forma un croissant. Generalmente la medialuna arrancamos de la base, estiramos bien y empezamos a arrollar hacia nosotros, ¿sí? Pero acá lo que nosotros queremos es que no quede tan apretado, ¿sí? Porque es distinto al croissant. Entonces, lo que vamos a hacer es armarlo hacia de nosotros hacia afuera. Entonces voy a hacer presión en la punta y no voy a estirar mucho la masa, ¿sí? Solo voy a arrollar. Voy arrollando y cuando estoy llegando a la punta ahí sí hago una pequeña estiradita hacia atrás, ¿sí? Mira qué lindo. Y tiene que tener 1, 2, 3, 4. Es un buen croissant. Lo dejamos por ahí. Vamos a colocarlo en una placa, en una lata, en una placa que está engrasada, mantecada o con un poco de agente desmoldante, ¿sí? Mejor. Colocamos, hacemos una leve presión, ¿sí? En la pancita y cubrimos y dejamos fermentar. O lo podría llevar a la cámara y cocinar mañana, es a gusto. Si lo vas a dejar fermentar, lo puedes dejar fermentar a temperatura ambiente, ¿sí? Que va a ir tranqui, bien tapado siempre para que no se reseque. O si estás en la panadería, pastelería y tenés cámara de fermentación, mucho mejor para que se mantenga la humedad y no es necesario cubrirlo. 80% de humedad a 29 grados, 30 como mucho, ¿sí? Lo ideal 28, ¿sí? Para que no se ablande demasiado la materia grasa, ¿sí? Y quede mucho mejor. Siempre los productos laminados es mejor fermentarlos a una temperatura de 28 grados. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Aproximadamente hora y media, 2 horas como mucho, ¿sí? Hasta que crezca como los que te voy a mostrar acá. Hacemos uno más, ¿sí? Para que lo vean. Tenemos varios, tengo un montón. Hoy sabés los mates que me voy a tomar. Esto está bueno para el desayuno, es muy clásico el desayuno francés, para cortarlo, rellenarlo, ponerle mermelada, hacer una preparación de pastelería, ¿por qué no? Rellenarlo con alguna crema de chocotorta, dulce de leche o algo salado, ¿sí? Divino. Ahora vamos a cortar uno para que vean el hojaldrado. Entonces, corremos por acá para que lo veas bien. Armamos uno más. Voy a hacer de costado, ¿sí? Para que lo veas bien, bien. Entonces, ¿sí? Hacemos presión en la punta y lo que vamos a hacer es enrollar de la base hacia la punta, sin hacer mucho estirado. Solo cuando estoy llegando hacia la punta hago una pequeña estirada y termino de formar. Mirá qué lindo. No me digas que no. Excelente. ¿Sí? Entonces, colocamos en la placa, dejale espacio porque va a crecer, ¿sí? Crecen bastante. Esto que estoy haciendo yo ahora son de 70 gramos, ¿sí? Son grandecitos. Vos lo podés hacer un poco más chicos, ¿sí? Este es el tamaño que yo creo máximo para hacer una preparación más que nada salada, ¿sí? Para rellenar. Entonces lo dejamos fermentar para que estén como estos,
que tengo acá. Vamos ahí, están tapaditos. Mirá cómo crecieron. El mismo tamaño. Mirá. Mirá qué lindo. ¿Sí? Ese 500 te permite que no esté totalmente al 100% desarrollado o fermentado. Si querés, lo puedes llevar un poquito antes al horno porque tiene un buen salto de horno. Igualmente para el croissant siempre vos verificá que al tocar no tenga demasiada fuerza, ¿sí? Para que no se deforme. ¿Sí? Mirá qué lindo. Vamos a comparar el tamaño, ¿sí? Sin fermentar con el tamaño fermentado. Mirá cómo creció. ¿Sí? Excelente. ¿Qué nos queda por hacer? Darle esa doradura, ese brillo, ¿sí? Que acá está solo dado por el dorado. Que generalmente, ¿qué hacemos? Batimos huevo, le ponemos un poquito de azúcar, algunos un poquito de sal, a veces leche, algunos solo usan yema. ¿Sí? Yo te voy a presentar una solución que tenemos desde Puratos, que es Sunset Glaze. Sunset Glaze reemplaza, ¿sí? La doradura de huevo, pero es totalmente vegetal. Es muy fluido, te da muy buen brillo y también lo puedes rebajar. ¿Sí? De un producto tan fermentado, a veces pintarlo te puede jugar en contra. Entonces generalmente se pinta antes y eso hace que se opaque un poco el producto. Sin embargo, con Sunset Glaze lo puedes rociar directamente, colocar en un rociador, ¿sí? Y cubrirlo con esta doradura totalmente vegetal. ¿Sí? Perfecto. Una vez que está bien cubierto, esto le va a dar muy buen brillo. Lo vamos a llevar a horno. Horno precalentado. Si tenés rotativo o convector, 180 grados más o menos. ¿Sí? Cada uno conoce su horno, pero ¿sí? 180, 190, alrededor de 15 a 20 minutos. En horno de piso, si tenés horno de piso, 210, 220 grados, alrededor también de 15 minutos. ¿Sí? Listo, una vez que sale, ¿sí? Ya vas a empezar a sentir el aroma. Lo único que queda es disfrutarlo. ¿Sí? Disfrutarlo. Vas a tener un producto totalmente con muy buen volumen para ofrecer a tus clientes, para que lo comas vos, para que crees un montón de rellenos. ¿Sí? Yo tengo uno que vamos a cortar por acá. Uno cortadito. Mira. Este lo hice hace un ratito. Mirá cómo se ve ese interior. ¿Sí? Con lindos alvéolos. Mirá. Mirá. ¿Se ve? ¿Sí? Vamos a cortar uno en vivo. ¿Quieren? Para que escuches. ¿Sí? El croissant tiene que ser friable. ¿Sí? Que tenga una pequeña crocancia, pero que en la boca se saga totalmente. Y con ese saborcito. Mirá, escucha. ¿Sí? Entre la humedad que te va a dar ese 500 más Mimetic. Mimetic te va a dar esa sensación y esa experiencia a manteca. Mira. No vas a parar de comer. Y encima te va a estar liviano, súper liviano. No te van a quedar pesados, vas a querer seguir comiendo. Y tus clientes sí van a estar chochos y te van a comprar un montón. ¿Les gustó? Bueno. Sí, seguramente han estado, ahí veo que están haciendo preguntas, desde lejos me cuesta un poquito ver, así que está Juancito respondiendo todo, gracias Juan, espero que les haya gustado. Si queda algo que no llegamos a responder durante el vivo, por favor escribinos por privado, que te vamos a responder, tanto por acá por Instagram como por nuestro Facebook. Acordate que este video va a quedar acá por 24 horas en las historias y luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Si querés ver las cantidades, entra a nuestra web www.puratos.com.ar para ver esta receta y un montón de ideas más. Gracias por conectarte. Si querés saber dónde conseguir nuestros productos, también escribinos por privado por dónde y dejándonos dónde vivís. Así te pasamos los contactos de nuestros distribuidores. Así que muchas gracias. Coman rico, creen y nos vemos la próxima.